Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Alcalá Esqueda, soy maestra en Ciencias del Lenguaje, me dedico a hacer análisis del discurso y también trabajé como investigadora en lenguaje infantil. Soy maestra jubilada de la Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy quisiera hacer un pequeño aporte a el proceso electoral que se va a llevar a cabo el día 1 de junio de este año 2025. Va a ser una elección histórica del Poder Judicial Federal de los Estados Unidos mexicanos, algo que nunca se había hecho en México y quizás en el mundo. Llevar por primera vez a elección todos los cargos del Poder Judicial de México. Cabe aclarar que esta elección va a estar dividida en dos etapas, en 2025, 1 de junio, y en una segunda etapa será el 2027, precisamente para evitar que haya un choque de cambios abruptos. Pero no deja de ser histórico este hecho, sobre todo quizás para mucha gente que no lo entienda. Debemos dejar claro que muchos de los problemas que nosotros vivimos es por la inseguridad, por la falta de justicia laboral, por la falta de una reglamentación buena para los problemas familiares, para la persecución de delincuentes de cuello blanco, para el fraude fiscal, para muchísimas actividades que afectan nuestra vida cotidiana. No necesariamente tenemos que tener un problema penal de ir a la cárcel para poder y necesitar un abogado y luego estar frente a un juez, ¿sí? Entonces, nadie sabe, esto es como un choque, uno nunca sabe en qué momento nos puede pasar, a veces se nos rompe toda la vida porque caemos en un problema legal. Legal, ya insisto, no necesariamente es penal. Yo misma he vivido esta situación y durante 20 años sigo viviendo un proceso de un conflicto que yo tuve con la Universidad Autónoma de Puebla, de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, que hasta la fecha no se me ha resuelto, a pesar de que yo ya la gané, ¿sí? Como dirían los clásicos, lo que no suena lógico suena metálico, ¿no? Bueno, entonces este es mi aporte, espero que les ayude. Por lo menos creo que es necesario que vayamos todos a votar, es la primera vez, tal vez vamos a llegar con dudas, pero este pequeño trabajo que les presento, tiene como intención precisamente pues ayudar a que la gente vaya y tome en serio esta situación. Mi trabajo lo dividí en 9 puntos. Y número 1, ¿por qué es importante votar? Número 2, cargos a elegir del menor al mayor nivel de resolución. Me voy rápido porque después lo voy a ir explicando. Número 3, la diferencia entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Estatal. Número 4, ¿qué es un tribunal judicial y en qué se diferencia o qué es un tribunal electoral? Aquí hay un problema que a veces tenemos confusión entre lo que es un distrito judicial y lo que es un distrito electoral. Y me voy a centrar en Puebla porque yo estoy en Puebla. Número 5, ¿cuántos y cuáles cargos vamos a elegir en Puebla? Bueno, obviamente yo voy a hablar de Puebla, pero ya cada uno de ustedes puede buscar precisamente esta misma pregunta en su estado. Luego, la presentación de las boletas electorales, cómo son, cómo están organizadas, está muy fácil, lo van a ver, está presentado por colores, por disposición de candidatos en género y número, ¿sí? Bueno, el número 7 es la elección de magistrados y jueces por estado. Entonces, aunque es una elección federal, también en los estados hay representantes, son estos magistrados.
El número 8 es el Tribunal de Disciplina Judicial, que antes no se llamaba así, ni tenía esa misma función, ni era representada por las mismas personas que ahora, llamándose Tribunal de Disciplina Judicial, lo va a hacer. Y ¿qué criterios podemos usar? ¿Qué tips podemos usar para elegirlos, para conocerlos y para finalmente decidir que vamos a dar nuestro voto a este candidato? Bueno, empecemos con el número 1. ¿Por qué es importante votar? Bueno, voy a poner dos, no me voy a extender mucho. Quizás en un momento dado, si esto les causa dudas, me pueden preguntar. Pero número 1, hay una cosa fundamental. El hecho el desconocimiento de la ley no nos exime, no nos libra de sus sanciones. Mucha gente, sobre todo mucha gente que no está politizada, dice, ¿y a mí qué me importa a quién eligen a los jueces? ¿A mí qué me importa el Poder Judicial? O eso no tiene que ver con mi vida, o segurito que ya saben a quién van a poner. Bueno, un número 1, si no votas, pues no tienes derecho a reclamar. Número 2, el desconocimiento de la ley, vuelvo a insistir, no nos libra de su aplicación, de sus sanciones. Si yo cometo un delito o un error, un problema, o me meten en un problema y yo desconozco la ley, seguramente o puedo sufrir las consecuencias por no conocerla y por lo tanto que se burlen de mis derechos, o bien creyendo que soy más importante, violan las leyes y creyendo que pues con una llamada telefónica o dándole dinero a alguien ya se resolvió el problema, ¿no? México tiene que salir de la corrupción y tiene que salir de esa cultura de pensar que todo se resuelve con dinero. Número 2, inciso B, hay que tener claro que México, la República Mexicana o los Estados Unidos mexicanos, tiene un gobierno dividido en 3 poderes. El poder legislativo, que es el Congreso, donde están diputados y senadores. El poder ejecutivo, donde está la presidencia. Y número 3, el poder judicial, que es lo que vamos a elegir ahora, jueces, magistrados y ministros. Cada poder, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, tienen la misma importancia, aunque diferentes funciones. Esto es muy importante. No podemos pedirle al Poder Ejecutivo que haga las funciones del Poder Judicial, ni el Poder Judicial se puede meter en las acciones del Poder Legislativo. Cada una tiene sus funciones y tenemos que aprender a diferenciarlos y saber cada función, o por lo menos en términos generales, las funciones de cada uno, ¿sí? Vamos a explicar rápido en qué consisten los poderes y sus funciones. El poder legislativo, la palabra legislativo viene de leyes, de legislar. Entonces, el poder legislativo lo conforman los diputados y los senadores, es lo que llamamos Congreso, o también se le llama, Congreso o Cámara Alta y Baja. Ellos crean y aprueban o no aprueban las leyes del país. Las leyes las pueden proponer ellos o las puede proponer la presidenta, ¿sí? O presidente, si fuera el caso. Entonces, ellos son las dos instancias que pueden proponer leyes. Pero solamente al Poder Legislativo le compete aprobar las leyes, solo al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. Ninguno de ellos dos pueden decidir si se aprueban o no se aprueban. El Poder Ejecutivo, que en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum, administra, propone leyes, establece políticas de gobierno nacionales e internacionales, por ejemplo, los tratados de libre comercio, o por ejemplo, que las pensiones las pensiones de bienestar sean constitucionales. Obviamente la presidenta lo propone, pero
el Congreso lo aprueba o no lo aprueba. Y el Poder Judicial, donde están los jueces, magistrados y ministros, vigila el cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanen, y los tratados internacionales, y además le toca impartir justicia. Es decir, fíjense, el Poder Judicial no tiene como tarea echar para atrás las leyes nada más por su gusto. Las puede hacer siempre y cuando estas leyes violen la Constitución, pero si no las violan, no tienen potestad, no tienen autorización para quitarlas. También ella puede juzgar si los tratados se están cumpliendo o no se están cumpliendo. O sea, la tarea es de vigilancia principalmente, de que se cumplan. No las va a hacer, no las va a aprobar, sino va a vigilar que se cumplan. Estamos hablando siempre en estos momentos del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se compone el Poder Judicial de México? Vamos a ponerlo, y ustedes lo van a ver en la pantalla, como tenemos como dos ¿cómo se llama? Ramas, vamos a llamarle, o dos partes. Por un lado está la Suprema Corte de Justicia, donde está precisamente los ministros. Luego, luego más abajo, subordinado a la Suprema, está el Tribunal Colegial Federal. Los tribunales es donde van a estar los magistrados, lo vamos a ver más adelante. Y finalmente los juzgados de distritos federales. Es decir, los juzgados es donde están los jueces, se llaman juzgados, casi en las famosas ciudades judiciales están ahí, decimos, voy al juzgado, ahí están los jueces. También se compone de los tribunales superiores y juzgados locales, es decir, ya no lo que está a nivel federal, que en la Ciudad de México, sino lo que está en cada estado. Bueno, aparte está el Tribunal Electoral de la Federación, que también es otra instancia que no tiene que ver con la Suprema Corte. La Suprema Corte no puede determinar nada del Tribunal Electoral, ni el Tribunal Electoral nada contra la Suprema Corte, ¿sí? Y el Tribunal Electoral de la Federación, a su vez, tiene salas superiores y regionales. O sea, nosotros sabemos que en Puebla existe ¿cómo se llama? INE Puebla, ¿sí? Con su propia organización. Aparte, en este mismo esquema se encuentra el Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial antes se llamaba Consejo de la Judicatura Federal, Consejo de la Judicatura Federal. Hoy ya se llama Tribunal Electoral de la Federación y más adelante vamos a ver por qué se llama así y qué diferencia tiene. Cabe aclarar que la Fiscalía no forma parte del Poder Judicial de la Federación. La Fiscalía no forma parte del Poder, por eso no lo vamos a elegir, porque no forma parte. La función principal de la Fiscalía, y esto lo hago nada más a título de información, la función principal de la Fiscalía General Federal en México, también conocida como Fiscalía General de la República o FGR, es la de investigar y perseguir los delitos de carácter federal. Por ejemplo, la malversación de fondos federales, posiblemente vincular a algunas personas que han hecho algún delito, por ejemplo, lo de Odebrecht, pero tiene que, antes de presentar una demanda, tiene que investigar que valga, que tenga realmente los elementos para realmente presentar la demanda. Quejarnos con alguien o decir, yo creo que este señor hizo tal cosa, eso no sirve, tenemos que tener pruebas, ¿sí? Así como la Procuración de Justicia a nivel federal. Esto incluye la investigación de los delitos previstos en las leyes especiales y en el Código Penal Federal. Entonces, no me meto ahí, solamente es para explicarlo, para que tengamos una idea general. Ahora sí, vamos a elegir los cargos
del Poder Judicial Federal. Y en algunos estados, veremos, también se van a elegir locales y regionales. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el juez de distrito. ¿Qué es un juez de distrito? El juez de distrito, ustedes por ejemplo tienen un problema, van al Ministerio Público. El Ministerio Público tampoco se elige porque formaría parte de lo que son fiscalías. Pero nosotros presentamos en el Ministerio Público nuestra demanda. Si ellos consideran que nuestra demanda tiene validez, que hay posible delito, fíjense, hay posible delito, entonces lo turna, ¿sí?, a un juzgado. Y entonces, este juzgado, ahí se va a encontrar con que el juez va a tener que revisar nuestra demanda, ¿sí? Yo demandé a la universidad por tal cosa. Entonces ellos empiezan a revisar. Esto se llama primera instancia. Revisa la demanda. ¿En dónde trabajan ellos? En lo que se llama el distrito, ¿sí? En la ciudad o el país está dividido en distritos judiciales. Estudian las posiciones de las partes, que dije yo, que dijo la otra parte, etcétera. Ponemos pruebas y entonces, después de todo eso, se produce una sentencia. Desgraciadamente en México las sentencias tardan, como en mi caso, más de 20 años, ¿sí? Y eso es lo que queremos acabar. Bueno, supongamos que yo no estoy de acuerdo con lo que pasó, que a mi sentenciaron a que yo no tenía razón, ¿no? Y me corren. Supongamos, obviamente no lo voy a llevar a cualquier, cada problema tiene su encauce, ¿no? En este caso el mío es un problema de carácter laboral, ¿sí? Y entonces lo mando hacia la instancia de derecho laboral. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el resultado y entonces me inconformo. ¿A dónde voy? A la segunda instancia. Yo pido que se me mande, que se me revise en segunda instancia. A este se le llama magistrado de circuito. Al juez, bueno, en este caso ya no es juez, es magistrado. Se llama magistrado de circuito, que es una instancia superior. Esta instancia es una instancia superior a los jueces de distrito. Trabaja en los tribunales de distrito. También, o sea, nosotros podemos ir a los juzgados, pero también existen tribunales. Son órganos colegiados, se llama colegiados porque no lo atiende una sola persona, sino hay varios, y esto sería una función o una forma de trabajar colegiadamente. Y está integrado por tres. Esos tres se llaman tribunales, por eso se llaman, porque están integrados por tres magistrados y a ellos le llaman tribunales. También existen tribunales unitarios, un solo magistrado decide, pero son excepciones. Estos tribunales son revisores, es decir, revisan las sentencias del juez del distrito. Y si es necesario, lo corrige. Por ejemplo, yo pedí que me revisaran mi sentencia que me emitió el juez, el magistrado revisa y dice, no, pues sí, aquí encuentro que no tomaron en cuenta esto, y lo voy a corregir. Y lo corrige. O dice, no, está bien, así como está, y pasa. Bueno, esto, él tiene que emitir que ya no una sentencia, sino una resolución. Y esta resolución a fuerza se tiene que acatar por los involucrados. Se le llaman órganos revisores y resoluciones, porque hacen sus resoluciones. Muchas veces, ante nuevos casos en donde no aparecía, se empiezan a ver cosas que, pues es que esto, si hubiera pasado de esta forma, podríamos haberlo hecho así. En fin, ante los nuevos casos, aparecen cosas nuevas y decisiones nuevas y lógicas nuevas. Eso puede llamarse jurisprudencia, es decir, ya tenemos un antecedente de un caso parecido. Y entonces, ¿cómo actuamos en ese caso parecido? En ese primer caso,
pues actuamos así y entonces se aplica, ¿ok? Eso es muy importante. Bueno, ministros de justicia. Los ministros de justicia son la última instancia en un proceso, pero eso ya es, llegar a la última instancia es porque realmente ni los jueces hicieron su trabajo o no nos convencieron, o hubo amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo, ¿no? Y entonces llega un momento en que dicen, oye, esto no está caminando. Entonces los jueces, en el mejor de los ministros, en el mejor de los casos, pues tendrían que empezar a sospechar. Y entonces el afectado dice, no, pues yo me voy hasta la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces ahí llevan el problema. Obviamente no todos los problemas llegan ahí, son los menos. Hasta actualmente todavía hay 11 ministros, pero con la nueva ley que ya está en la Constitución serán 9 ministros. El número impar es para que precisamente no haya empate. Forman parte del nivel más alto del Poder Judicial. ¿Cuál es la tarea de ellos? Pues revisar tanto la sentencia como la resolución, la sentencia del juez y la resolución del magistrado. Revisan, ¿sí? Empiezan a revisar, por ejemplo, pongamos el caso de Salinas Pliego, que no paga los impuestos, ¿no? Entonces, los abogados Salinas Pliego se amparan para no pagar, ¿no? Entonces llega un momento que dice, a ver, vamos a presentar este problema a la Suprema Corte de Justicia, lo presenta en este caso el gobierno, aquí tenemos esta persona que no quiere pagar los impuestos y debe muchos, y entonces, ¿qué hace la Suprema Corte? Dice, bueno, no vamos a poder hablar todos al mismo tiempo, entonces le vamos a dar este tema a Juan Pérez, al ministro Juan Pérez, va a revisar este problema y nos va a realizar un proyecto de solución. A ver, él lo va a estudiar, lo va a atender, pero cuando nos lo traiga, nos lo va a exponer si sí está de acuerdo con que se paguen los impuestos o no está de acuerdo con que se paguen los impuestos. Y entonces eso se llama presentar un dictamen, ¿no? Presentar un proyecto de dictamen, porque no se ha aprobado. Y entonces ahí todos los ministros en un pleno toman la decisión de aprobarlo o no aprobarlo, ¿sí? Esa es la tarea y esa es la última instancia, ya no hay más. Bueno, y voy a terminar esta primera parte con el Tribunal de Disciplina Jurídica. Antes el Tribunal de Disciplina Jurídica, les decía, se llamaba, ¿cómo se llama? El Consejo de la Judicatura Judicial. Ahora es un tribunal, van a ser 3, ya no van a ser, antes creo que había 7, ahora van a ser 3, como los tribunales que nada más tienen 3. ¿Cuál es su tarea? Pues vigilar la disciplina, la administración y la carrera judicial, es ver cómo se están comportando jueces y magistrados, y ministros. Cómo se están comportando, por ejemplo, hoy 15 de mayo, detuvieron a una ex magistrada de Guerrero que al parecer está involucrada en el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque se sospecha que ella manipulaba la información que le llegaba y se deshacía de pruebas. Fíjense. Entonces, en este caso, el Tribunal de Disciplina, aparte de que puede ir a la guerra, que ya está en la cárcel, no a la guerra, sino a la cárcel, pues resulta que además este tribunal empezaría a ver así, oye, ¿cómo es posible que esta persona tenga 20 años un caso y no salga de allí? ¿Cómo es posible que esta persona que tiene tantos juicios o tantos problemas, siempre salga, siempre le dan que no hizo nada, Esa es va a ser como la policía de ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno,
Después vamos a seguir viendo aquí el organigrama del Poder Judicial, pero en términos técnicos ahorita por el momento, esta es la primera parte de este video. Espero que se esté entendiendo. Gracias.